Hey, ¿qué tal estáis? Chavales, estamos en un nuevo vídeo de FIFA 18 y sí, como estáis viendo, hoy estoy con Mohamed Salah. Ha salido el Man of the Match, ya os lo dije ayer. Me falta justo para hacer este, pero bueno, lo vamos a hacer en un momento. Bien, de aquí es que quería que vierais que valen bastantes, porque por ejemplo, yo tengo este y con este serviría, porque esto está hecho para que entreguéis a vuestro Salah. Bien. Pero también os vale con cualquiera, o sea, podéis comprar el IP más barato, que... Estoy entre de química, no. Mira, ponéis este y os sirve. Y el Salah especial más barato que hay son 300.000 monedas, que ya he estado mirándolo. Así que bueno, esta plantilla ya la hemos mirado rápido. Vamos a pasar ahora a las otras tres plantillas que nos sirven. Como os digo, yo este Salah, el otro ya sabéis que me lo hice. Este no me lo voy a hacer, me parece bastante caro. Así que bueno. Como siempre, tener cuidado con los jugadores que suben de media, gente que cambia de posición o de equipo. Porque luego no llegan las cosas y si ponéis, por ejemplo, a Kane de 86 de media, no llega a la media, que para eso os he puesto los más baratos. Y ya sabéis que aquí un like agradece, suscribiros si no estáis para apoyar todo este tipo de contenidos. Perdonad que acabo de ver los precios. El Salah más especial, más barato que hay ahora mismo son 370.000 monedas. Pasamos a la plantilla esta de la Premier League. Y empezamos con Harry Kane de 88, Sterling de 84, Son, Matic, Fábregas, Márez, Rose, Cahill, Otamendi, Gundogan y Kasper Schmeichel. Esta plantilla valdría 162.000 monedas, nos piden 85 de media y es lo que hace encarecer esto. Luego las otras, pues bueno, esta que son goles de marzo, empieza con Slimani, Adrián Silva. Cuidado que el del Sporting de Portugal empezaron a monopolizar el mercado, así que coger el de Leicester, Joao Mario, Deulofeu, De Rossi, Zaha, Musakio, Albiol, Koulibaly, Coleman y Pepe Reina. También deciros que los precios los voy diciendo, pero también los tenéis abajo en la descripción. Ayer ya acabamos los iconos, así que oye, fueron bastante apoyados los vídeos, así que oye, muchas gracias. Y también deciros que no se os olvide que el martes empieza una nueva serie de Pokémon en el canal, así que oye, suscribiros para no perderosla. Y también lo otro que os iba a decir que era... Ah, sí, que este sábado no me lo hago porque se va a venir pack opening de los tochos, de los tots, al canal. Así que oye, también suscribiros para eso, que llegan el 26 de abril creo que dijeron, pero no estoy muy seguro. Aquí no os asustéis, es Salah, pero Salah este es el de jugador del mes. Es que cuando yo tengo un Salah no me dejan poner en jugador conceptual al que tengo, pero mirad, si lo quitas, mirad a mi club. Mira, justo. Es el de 83, ¿eh? Mira, si ponemos el de 83. Ah, pues aquí sí me dejan, el móvil no me dejaba, vale. Bueno, disculpad por el fail. Vamos a pasar a los jugadores y empezamos con Dost, Jonas, Pizzi, Rui Patricio, Sala, William Carvalho, Telles, Coates, Felipe, Klein y Iker Casillas. Esa plantilla ya valdría 38.000 monedas y bueno, en total Salah nos saldría por 620.000, que yo os digo que merece la pena. Lo que pasa que, que yo ya hice el primero y ya hice el segundo, entonces este ya es... Que en verdad si lo sé, hubiera esperado a este Salah, porque el del mes pasado costaba bastante más y es peor. Pero bueno. ¿Cuánto sale Salah sin usar el if? O sea, si tenéis a vuestro jugador, pues Salah sale por 230.000 monedas. Por 230.000 monedas podéis mejorar vuestro Salah, que está bastante bien, la verdad, pero tampoco es que suba una barbaridad. Sí, bueno, lo dejo a vuestra elección. Voy a quitar ya Pelé de favoritos y a Salah. Sí, bueno. Espero que os haya gustado, darle a like si os ha gustado, suscribiros si no estáis y adiós.